Me confirman cuando se esté grabando. Vamos a parar la transcripción también. Ya se graba. Ya les aparece. Sí, ¿cierto? Ok, dale, muchísimas gracias. Vamos a volver a presentar, no sé si ya. Sí, perfecto. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el péndulo simple es un sistema físico que consiste en una masa de longitud, una masa puntual suspendida de una cuerda de longitud L que oscila alrededor del punto de equilibrio. No vamos a hacer mucho énfasis en la deducción del sistema de fuerzas respecto a esta masa, sino nos vamos a ir más bien a las características físicas que lo hacen llamar péndulo simple. Entonces, primero es una masa puntual suspendida. Este es un sistema físico ideal. En realidad, en la vida real, estos sistemas así tal cual como lo vamos a describir hoy, no, este péndulo simple no se evidencia con facilidad. Y uno de estos es porque en este péndulo simple se desprecia la resistencia del aire y la masa de la cuerda. Entonces se desprecia la masa de la cuerda y se desprecia la resistencia que el péndulo tiene, o sea, la fricción que genera el aire a la hora de moverse alrededor del punto de equilibrio. La ecuación matemática o la ecuación diferencial que describe este péndulo simple es la que tenemos acá, es esta que está aquí. No sé, espérenme un momento, giro que creo que está, la tablet está al revés y por eso me está generando, sí, exacto. Esta es la ecuación diferencial que tenemos acá, la que describe nuestro péndulo simple, y esto es lo que se llama la frecuencia natural o frecuencia de oscilación del sistema. Entonces me dice qué tantas repeticiones puedo ver yo en un intervalo de tiempo particular. Esa sería la frecuencia con la que oscila el sistema. Y estos sistemas de péndulos simples, esta ecuación general, se convierte en esta cuando el sistema es, cuando el ángulo que se forma entre la vertical, entre esta vertical de acá, y este ángulo que vemos acá, es menor a 20 grados. Para más de 20 grados, este péndulo ya no se considera ideal y pues empiezan a considerarse pues el efecto de la resistencia, otros efectos adicionales. Cuando eso ocurre, decimos que el seno del ángulo se puede aproximar al ángulo. Esto hay que recalcar algo en particular. Esto ocurre solamente cuando el ángulo es menor a 20 grados. Y para que esta cuenta nos dé, ustedes realmente en algún momento la necesitan hacer, deben meter los ángulos en radianes. Para ángulos en grados no les funciona. Entonces, es considerado péndulo simple cuando se desprecia la masa de la cuerda, cuando no hay resistencia con el aire, y adicionalmente el ángulo debe ser menor a 20 grados. Esas son como las condiciones que se tienen para que un péndulo sea considerado péndulo simple. Esto que tenemos acá es la ecuación diferencial que describe, esta es la ecuación diferencial que describe nuestro péndulo simple. ¿Listo? Esta segunda derivada, esta es la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo, más la frecuencia natural o frecuencia de oscilación, que es la que veíamos acá, al cuadrado, por la función sin derivar. Entonces, segunda derivada, función sin derivar. Esto, matemáticamente, la segunda derivada temporal, debemos hacer énfasis de que es una derivada temporal. La segunda derivada temporal de cualquier función se representa matemáticamente de esta manera. ¿Listo? Más g sobre L por teta y es igual a 0. Y esta tiene la misma forma que ustedes han venido, esto es una g. ¿Listo? Y esto tiene la misma forma de las ecuaciones que ustedes han venido resolviendo. Entonces esta es una ecuación de segundo orden. ¿Por qué? Porque hay una derivada de segundo orden. Es una ecuación homogénea porque está igualada a 0 y en este caso la solución, bueno, sería entonces, o la ecuación matemática que describe nuestro péndulo simple, sería una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Esa es para cualquier péndulo simple, ¿listo? Cualquier péndulo simple tiene esta ecuación diferencial. Entonces, ¿de qué va a depender o cómo va a cambiar o qué va a afectar al péndulo simple? El valor de la longitud. ¿Por qué solamente el valor de la longitud? Porque esta g, si ustedes lo recuerdan, es la aceleración gravitacional que en la Tierra se mantiene constante, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si nos fuéramos para otro planeta, pues este valor cambiaría, pero
En la Tierra podemos decir que todo, sobre toda la superficie de la Tierra es 9.8, aproximadamente. Ya cambia un poco, pero vamos a despreciar esas variaciones en función de la altura. Continuando, vamos a trabajar uno de los ejemplos o un ejercicio muy parecido a los ejemplos que están en la guía. Entonces, este es uno de los ejemplos que están en la guía en este momento y nos dice lo siguiente: considere una varilla de longitud fija en la que en el extremo hay una masa M, suspendida por una cuerda ligera con una masa despreciable y ninguna fuerza externa está amortiguando el sistema. ¿Listo? Entonces, esta situación se puede modelar como un péndulo simple. Entonces, tenemos, esta era nuestra ecuación inicial, donde G es la aceleración gravitacional, θ es el ángulo que forma, recuerden, el ángulo que se forma entre la vertical y la masita, y L es el desplazamiento, y este θ es lo suficientemente pequeño, o sea, es menor a 20 grados, para que el seno del ángulo sea aproximadamente igual al ángulo. Teniendo en cuenta lo anterior, nos piden que con un péndulo de una longitud de 39,2 centímetros determinemos cuál es el ángulo que este péndulo forma con la vertical después de haber transcurrido 3 segundos teniendo estas condiciones iniciales. Entonces, aquí tenemos que para la posición angular, en t igual 0 va a formar este ángulo, y para la velocidad angular, la primera derivada, va a ser igual a 0 radianes por segundo. Esas son las condiciones iniciales que nos da el problema. ¿Qué esas son las condiciones iniciales? O bueno, es un problema muy parecido al que ustedes deberían resolver. Y esta sería la primera pregunta que nos hacen a la hora de responder el problema. ¿Cuál es el enunciado del problema? En el video no necesitan leer todo el enunciado, solamente describen la situación rápidamente e indican las condiciones iniciales del péndulo. ¿Listo? No necesitan leer todo el problema. Continuando, vamos a mirar cuál es la segunda pregunta que nos invitan a, bueno, perdón, esa sería la primera. ¿Cuál es la segunda pregunta que nos invitan a solucionar, a responder? Entonces nos dicen que cuál sería el diagrama o gráfica que explica la situación del problema planteado. Entonces nuestro diagrama sería este que está acá y formaría un ángulo de θ. Ese sería nuestro diagrama. No habría que hacer nada más, pues ese sería el diagrama. Pueden poner la otra parte como para indicar que el sistema oscila. ¿Listo? El sistema oscila respecto al punto de equilibrio. ¿Cuál sería el bosquejo? Ese sería el bosquejo, la gráfica que explica la situación. Ahora, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela nuestro problema? Entonces, perdón. La ecuación diferencial que modela nuestro problema, nosotros ya sabemos de manera general que la ecuación diferencial que modela nuestro problema es esta que estaba aquí, la segunda derivada de la variable angular respecto del tiempo más g sobre, esta es una g, sobre L por el ángulo, y esto va a ser igual a 0. Esta es la ecuación diferencial general, pero nos están pidiendo la ecuación diferencial que modela nuestra situación problema. Entonces debemos mirar cuánto vale para nuestro problema la longitud y la gravedad. Entonces, debemos recordar que la aceleración gravitacional es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado, y que la longitud es igual a 39.2 centímetros. Es importante que cuando vayamos a resolver un problema que tenga implicaciones dentro de la física, o un problema que tenga sumergido las unidades, respetar las unidades. Entonces miren que acá la gravedad me la están dando en metros por segundos al cuadrado, en cambio la longitud del péndulo me la están dando en centímetros. Yo debo pasar de centímetros a metros. Para hacer eso, divido esta cantidad entre 100, y esto me da igual a dividir entre 100 es lo mismo que correr este puntico 2 lugares, entonces 1, 2, entonces me queda 0,392 metros. Y esa sería la longitud de mi péndulo, ¿ok? Bueno, entonces en ese orden de ideas, ya tendríamos las variables que van aquí, ¿listo? O bueno,
lo que debemos reemplazar en esta posición. ¿Listo? Entonces la ecuación que modela sería la segunda derivada respecto al tiempo más esto, que es 9,8 sobre 0,392 sin unidades, este no va. Por teta igual a 0. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. ¿Alguien me puede ayudar haciendo esta división, por favor? ¿Cuánto les da esa división? Mientras yo voy escribiendo lo demás. ¿Me escuchan? Sí, 25. Sí, 25. Ok, yo no sabía si me estaban escuchando. Esa división da 25, muy bien. Y esta entonces sería la ecuación diferencial que modela nuestra situación problema. La voy a poner acá para que la tengamos como en cuenta. ¿Listo? Entonces la ecuación diferencial que modela nuestro problema sería la que tenemos acá. Y esta es la ecuación diferencial que modela nuestro péndulo simple, el péndulo simple que tenemos por solucionar. ¿Listo? Tengámosla en mente y ya tendríamos la respuesta a la pregunta número 3. ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Esta es la ecuación diferencial que modela la situación problema. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es el modelo utilizado para encontrar la solución general de la ecuación diferencial? Bueno, entonces vamos a recordar cuál es la ecuación diferencial, la segunda derivada temporal de la posición angular, del cambio de ángulo, que se nos queda muy feíto, más 25 teta, y esto es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial que modela nuestra situación problema, ¿ok? Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden, en donde tenemos una expresión de segundo orden, una derivada de segundo orden. La derivada de orden 1 no la tenemos y tenemos la expresión sin derivar. Entonces, si nosotros recordamos de lo que vimos en los métodos de solución, para resolver una ecuación diferencial de segundo orden, debemos encontrar lo que se denomina la ecuación característica, ¿cierto? Les voy a pedir un favor, por el grupo de Skype están pidiendo el enlace de conexión en el grupo de Skype de ecuaciones diferenciales. Si alguno de ustedes lo puede enviar, se lo agradecería porque yo en este momento pues no podría hacerlo. Y el link, y si deja ingresar el link, no sé si de pronto copiándolo y pegándolo en la web, en el navegador, directamente les podría funcionar, si le pueden responder a sus compañeros, porque pues yo no puedo en este momento. Bueno, entonces tendríamos que esta es la ecuación, tendríamos que mirar cuál es la ecuación característica. Recuerden que la ecuación característica era una ecuación, normalmente terminaba en una ecuación cuadrática, entonces vamos a describir cuáles son los términos de esta ecuación cuadrática. Entonces teníamos A, que era el término que acompañaba la segunda derivada, gracias, el término que acompañaba la segunda derivada. ¿Cuál es el término en este caso que acompaña esta segunda derivada? 1. Exacto, muy bien, gracias. Luego iba B. B es el término que acompaña la primera derivada. ¿Cuánto vale 0. ese término? 0. Exacto, no está. Ajá, muy bien. Y por último tenemos el término que acompaña la función sin derivar. ¿Cuánto sería? 25. 25. Muy bien, gracias. Y estas son las constantes que vamos a necesitar para resolver nuestra ecuación de cuadrática. Entonces yo lo llamo la... Qué pena. ¿Me puede volver a repetir de dónde salió A y B? Por favor.
A es el término que acompaña a la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. ¿Qué término acompaña esta segunda derivada? ¿Qué ves tú acá? Cuando no hay nada acompañando es un 1. Esto tú lo puedes multiplicar por 1 y te da lo mismo. A lo mejor, tutora, ya quiere saber por qué estamos buscando a y b, y es porque estamos relacionando con una función cuadrática. No, ella me está preguntando. Sí. Ella me está preguntando justamente lo que... Sí, ella me está preguntando de dónde salió A y B. Sí, A es el término que acompaña a la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada está multiplicada por un 1, porque acá no hay un término particular. Esto es como si estuviera multiplicado por un 1. B es el término que acompañaría la primera derivada, pero primera derivada no hay. Como no hay primera derivada, B es igual a 0. Y C es el término que acompaña la función sin derivar, 25. ¿Sí es más claro ahora? Sí, señora, muchas gracias. Vale, no, gracias a ti. Entonces, se realiza para la fórmula cuadrática, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Ese es el primer paso que se realiza para dar solución a la ecuación cuadrática. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a calcular los valores de la ecuación cuadrática. Yo lo llamo lambda, hay algunos de ustedes he visto que le llaman m, pero yo lo llamo lambda porque a mí me gusta llamarlo lambda. Entonces, lambda es igual a, voy a recordar a qué es igual la ecuación cuadrática. Hay un micrófono abierto, profe, por favor, puede cerrarlo, profe Saúl. Listo, entonces esta sería la ecuación cuadrática que debemos solucionar. Vamos a empezar a reemplazar los valores a ver qué nos da, ¿listo? A ver, entonces tenemos lambda es igual a b, pero b es 0, sobre 2a, pero a es 1, más sobre raíz de b, pero b es 0, menos 4 veces a, pero a es 1, y c es 25. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sobre 2a. Listo. Entonces vamos a continuar acá, al ladito. Entonces lambda es igual a 0 sobre 2 da 0, menos 0, no lo voy a poner, se va. ¿Sí? Y nos queda solamente este lado. Entonces queda más o menos la raíz de 0 menos cualquier cosa, pues menos 2 por 4 por, vamos a escribirlo, 4 100. por 1, 4 por 25. Lo voy a escribir, yo sé que da 25, queda 100, vamos a escribirlo como para que tengamos un proceso un poco más claro, ¿no? Listo, entonces eso nos da más o menos raíz de 100, raíz negativa de 100 sobre 2. Bueno, eso es lo que nos daría. Las raíces negativas como tal no se pueden calcular dentro de los números reales, entonces lo que hacemos es recurrir a los números complejos y para eso seguimos poniendo más, menos. Separamos este 100 en dos números, es menos 1, raíz de menos 1 y raíz de 100, usando la propiedad de la radicación. Y esto nos queda que lambda va a ser igual a más o menos. Este término es lo que normalmente llamamos i. Y nos queda raíz de 100, que ¿cuánto les da? 10, por favor. La raíz. Ajá. 10 sobre 2. Y esto nos da más o menos 5i. El i lo acostumbramos a poner acá. Bueno, aunque aquí se puede poner acá adelante sin problema. No importa. Listo. Entonces, esta sería, vamos a ponerlo aquí más bonito. Tendríamos nuestro valor de lambda, que sería más o menos, y 5i completo. Listo. Entonces, en este caso, cuando vimos también la solución, los métodos de solución, nosotros veíamos que este método de solución era cuando la raíz era negativa, cuando el resultado dentro de las raíces es un número complejo. No sé qué nombre le dieron ustedes. Yo le di raíz negativa, números complejos, no sé qué nombre le pudieron dar.
depende de qué le hayan dado a la hora de. Entonces, cuando la raíz es negativa, normalmente el resultado es un número complejo y la solución de esto sería lo siguiente. Entonces, alfa sería 0 más, bueno, y beta sería 5. ¿Listo? Y beta sería 5. Un momentico. Listo. Y la ecuación general que soluciona este sistema se escribe de la siguiente manera, la ecuación general. Voy a escribirla un poquito más arriba. Porque necesito de acá abajito escribir otra cosa. AE a la alfa por T. En el mismo momento movemos. Ya. Ay. Siguen viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, es que yo me salí. No sé qué hice y me salí. Ah, listo. Entonces, a la alfa por T, espérenme, que es que necesito organizar esto y no me lo permite ya. Listo. A la alfa por T. Y aquí se pone multiplicado por las constantes, por C1, que se puede llamar C1 o se puede llamar A, coseno de beta por T, más C2, seno de beta por T, y acá hay un paréntesis mayor. Listo, ahora vamos a reemplazar. Entonces el teta les queda de la siguiente manera. Este término que está acá, les queda E a la alfa por cualquier cosa, alfa, pero alfa vale 0, 0 por cualquier cosa les da 0. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Alguien tiene preguntas? ¿O es? Parece que no. Se les quedó abierto. Más C2 seno de 5T. ¿Listo? Y esta sería la expresión general que vamos a solucionar. Vamos a poner acá redondito y aquí esta sería. Entonces, esta es la expresión general que nosotros vamos a solucionar para este ejercicio en particular. ¿Listo? Entonces, qué pena, la parte de arriba, ¿qué literal tiene ahí donde está el coseno multiplicando al t? ¿Acá? Es una b, eso es una b. Beta. Esto es beta. No sé si te acuerdas que esta solución está compuesta por dos partes. La primera, que en este caso a mí me dio 0, y la segunda que le llamaban beta. O sea, cuando les explicaron el método de solución, les decían que la solución de la ecuación característica se divide en dos partes. Una primera parte que se llamaba alfa más y beta. Entonces, en mi caso, alfa no está, alfa no existe, alfa es igual a 0. Y beta, pues, es 5, o sea, beta sería 5. Y al reemplazar esta ecuación, cuando esto es complejo, está la ecuación general. Al reemplazar nos da esta ecuación de acá. ¿Sí? Yo tengo otro. Profe, una pregunta. Sí. Ok, bro. ¿Por qué beta, perdón, alfa no lo usaríamos también como el número 5 de lambda, si de todas formas pues estamos sacando más o menos? No, porque, bueno, acá va al menos también. No, en este caso alfa no es. Alfa es un número real. En este caso tú tienes más o menos y 5. Este alfa es 0 porque no hay un alfa acá. Mira que esta ecuación característica normalmente tiene la solución de la forma alfa más o menos y beta, o sea, un complejo. ¿Tú tienes acá un número real sin complejo en esta solución que nos dio a nosotros? Hay un número que no sea complejo. No, Alfa 0. Porque no hay un número que no tenga complejo.
que ese es el que salió acá. Normalmente alfa es igual a menos beta sobre 2A. Esto que está acá. A nosotros este número nos dio 0, sino que yo no lo puse. ¿Sí? Okay, entonces, siempre que usemos esta solución, alfa siempre nos va a dar 0, entonces en este caso. No, eso no es así. Alfa da 0 cuando no hay B, cuando B es igual a 0. Ah, ok, ya entendí. Alfa da 0 cuando B es igual a 0 porque no hay este término. Pero cuando B es diferente de 0, alfa da diferente de 0. Tutora, pero entonces siempre va a dar 0, porque si siempre vamos a tener la misma... No. No. No, porque si B vale 2, alfa valdría 1. No, porque es que si nosotros sacamos A, B y C de esta solución general que es de pues, la primerita, siempre va a ser 0. Sí. Siempre va a ser 0 para un péndulo simple. Eso, sí. Es diferente. Hay que tener cuidado cuando hablamos en lo que queremos expresar, ¿ok? Siempre va a ser 0 para un péndulo simple, sí, es verdad. Siempre va a ser. Eso sí es verdad. Si eso es lo que me quieren decir, sí. Para un péndulo simple siempre va a ser 0. Sí, porque eso, si fuera pues como usted decía otra, digamos otra ecuación, no siempre va a dar 0, pero en este caso del péndulo simple, de acuerdo a esta ecuación, sí nos va a dar siempre 0. Sí, señora, esa respuesta que me acabas de decir, así tal cual. Ah, bueno, gracias. Perfecto. No, a ti. Listo, entonces como dicen nuestros compañeros, siempre que ustedes tengan un péndulo simple, el alfa les va a dar 0. Sí, señores. Los chicos tenían razón, si era eso lo que me querían preguntar. Listo, entonces podemos continuar, ¿sí? Creo que sí. Listo, entonces vamos a mirar, de acuerdo con la pregunta del problema planteado, cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la ecuación particular. Entonces, la ecuación particular es la ecuación solución del sistema, o sea, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del sistema. Entonces, yo voy a escribirles acá la solución general para este sistema. Teníamos que era esta, E a la 0. Voy a copiar esto, ya lo simplifico. Hay un micrófono abierto. Profe Saúl, por favor, los micrófonos. Yo estoy atento, doctora Nidia, sobre los micrófonos. Acá tengo el chat, estoy dándome cuenta. Sí, por favor, cerrar los micrófonos. Profe, tú se los puedes... Ah, no se los puedes cerrar porque no te di permiso. Yo tengo el privilegio. Sí, listo, profe, no se preocupe. Entonces esto, E a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 les da 1. Entonces esta ecuación se puede escribir de esta manera. ¿Listo? Y esta es la ecuación general para este péndulo. Pero nos están diciendo que calculemos la ecuación particular teniendo en cuenta las condiciones iniciales del sistema. Entonces, esta es, voy a trazar acá una línea. Esta es nuestra ecuación y vamos a recordar cuáles eran las condiciones iniciales del problema. Las condiciones iniciales del problema era teta igual a, más bien, espérenme un momentico que acá se me olvidó poner una cosita. Listo. Entonces, T en T0, esto era lo que quería poner acá. Esto era así. Normalmente los péndulos simples, cuando uno habla de péndulos simples, las unidades en las que les va a dar el resultado son radianes, o sea, los ángulos los tienes que trabajar en radianes. ¿Por qué? Porque este término de 5 está medido en radianes. La frecuencia angular o la frecuencia natural, ¿se acuerdan que les dije que esto era la frecuencia angular o natural del sistema? Esa frecuencia se mide en radianes por segundo. Como esa frecuencia se mide en radianes por segundo, yo tengo que garantizar que mis ángulos, o sea, que todo lo que yo meta al seno y al coseno sea en radianes. ¿Listo? Y por lo tanto la calculadora debe estar en radianes. Y si no, los datos no les van a dar. Bueno, para los que tienen este tipo de problemas. Entonces acá tenemos esta función. ¿Cómo pueden saber que su calculadora está en radianes? Van a
a una opción que se llama modo, y ahí escogen la opción de radianes. ¿Listo? Bueno, y la otra condición inicial era que para la primera derivada, la podemos representar así, o de esta otra manera, la velocidad en 0 era igual a 0 radianes por segundo. O sea, el cuerpo está quieto. Entonces, más o menos tenemos como la siguiente situación. En realidad, lo que les están diciendo es lo siguiente. Ustedes tienen el péndulo, acá está la vertical, y acá separaron el péndulo y lo van a soltar. Entonces, miren que lo separamos un ángulo inicial y lo suelto sin velocidad inicial. Y él empieza a oscilar, ¿ok? Entonces, esa es la situación que nos están diciendo. Para estos valores de entrada, ¿cuál es la ecuación particular de este péndulo con este ángulo inicial y con una velocidad de 0? ¿Listo? Entonces, esto también ya lo hemos visto, entonces lo que vamos a hacer es tratar de reemplazar nuestras condiciones iniciales. Entonces, para reemplazar nuestras condiciones iniciales, vamos a empezar por calcular la derivada de esta ecuación. Entonces, ¿por qué la derivada? Porque la necesito para esta segunda condición inicial. Tengo dos condiciones iniciales. Para t igual 0, no sé si saben que acá adentro cuando es 0 es porque es el tiempo 0. Por eso yo les digo que es el punto en donde voy a poner a oscilar hasta ahora el péndulo. Entonces acá es, para t igual 0, mi posición angular, o sea, mi apertura, mi ángulo inicial es de pi sobre 9. Pi sobre 9 es, ya les digo, 180 sobre 9, 20 grados, el máximo que le puedo poner. ¿Listo? Y la otra condición inicial que yo tengo es que la velocidad en ese punto es 0. O sea, tengo dos condiciones iniciales. Como tengo dos condiciones iniciales, necesito dos ecuaciones. ¿Listo? La otra ecuación entonces sale de la velocidad. Entonces tengo que derivar esta ecuación que está acá. Para derivar, utilizo las reglas que ya sabemos. C1 es una constante. La derivada del coseno es... La derivada del coseno es... Menos seno. Menos seno, gracias, ya lo pongo. Y lo que queda, lo que está adentro queda igual. Derivo lo que está adentro, que me daría de resultado 5, y acá me quedaría menos. ¿Listo? Más C2, derivada del seno es... Coseno. Muy bien. 5 por coseno. Exacto, gracias. 5 por coseno. 5 por el coseno de 5 por t. Y esta sería la segunda ecuación. Tenemos dos condiciones iniciales, dos ecuaciones. Entonces vamos a empezar a reemplazar cada una de las condiciones iniciales. La primera condición inicial que voy a reemplazar es esta. Esto es sin la línea de la mitad. Es esta. Esta en realidad se divide en dos partes y eso quiere decir que en t igual 0, mi ángulo va a ser de pi 90. Voy a reemplazar mi primera condición inicial en mi primera ecuación. ¿Listo? Entonces, tenemos mi primera ecuación, entonces me quedaría C1 coseno, gracias, de 5 por t, pero t vale 0. Pero t vale 0, ¿listo? Entonces, donde está t pongo 0. Y más C2 seno de 5 por 0. Y acá debo poner pi 90. ¿Listo? Y esa sería mi primera ecuación. Entonces acá hago los cálculos correspondientes. Entonces pi 90 es igual a C1. 0 por 5 da 0. Entonces me quedaría coseno de 0 más C2 seno de 0. Y ustedes me pueden recordar a qué es igual esto. No sé, coseno de 0, ¿cuánto les da? 1. 1.
Exacto. ¿Y seno de 0? 0. 0. Entonces esto les queda que esto es C1 por 1 más 0. Porque 0 por cualquier cosa da 0. Entonces de esta primera condición tendríamos que pi novenos es igual a la constante 1. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Pi novenos es igual. ¿Me siguen escuchando, chicos? Sí. Ok. Pi novenos es igual a C1. Y esta sería nuestra primera condición o nuestra primera constante. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda. Nuestra segunda condición inicial y por lo tanto nuestra segunda ecuación. Seguramente con la segunda ecuación calcularemos 2. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver qué nos da. Entonces nuestra segunda condición inicial es esta, y es que la primera derivada evaluada en 0 es igual a 0 radianes por segundo. Esto se convierte en dos ecuaciones y es que la velocidad es 0 para el tiempo 0, que era lo que yo les estaba explicando hace un ratito. Entonces voy a reemplazar estas dos condiciones en mi segunda ecuación, que es la que tengo acá. Entonces, θ punto, voy a volverla a escribir aquí para que quede un poco más claro, menos C1 por 5, este 5 lo voy a escribir acá adelante porque las constantes siempre se ponen adelante, de primera, los números. Es para que la ecuación se lea más fácil. Listo. Ahora sí voy a reemplazar. Listo. Entonces, la derivada vale 0. Igual a menos 5 por C1 por el seno de 0 por 5. Ya sabemos que eso nos da 0 más 5 por C2 coseno de 0 por 5, que ya sabemos que da 0. Esto entonces nos daría que 0 es igual a, ¿cuánto fue que me dijeron que era seno de 0? 0. 0, o sea que 0 por C1 por 5, todo este término les da 0, porque este valor da 0. Lo voy a poner solamente para que lo vean, porque el seno de 0 da 0, entonces les queda todo esto por 0, más 5 por C2 por el coseno de 0 que me dijeron que era 1 por 1. Listo, entonces acá, cualquier número, objeto, lo que sea, multiplicado por 0 da 0. Entonces les queda 0 es igual a 0 más 5 por 1, 5 C2. ¿Listo? 0, esto da 0, este término se va, entonces les queda que 0 es igual, 0 más 5 C2, pues da 5 C2, y de aquí, este 5 lo voy a pasar a dividir al 0, entonces les queda que 0 sobre 5 es igual a C2, y esto les da 0. C2 es igual a 0. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestras dos constantes. Una constante les dio pi novenos y la otra constante les dio 0. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a seguir. Listo, sigamos. Entonces acá tendríamos que la primera constante les dio pi novenos y la segunda constante nos dio 0. La ecuación particular, reemplazando las constantes, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Z, voy a escribirla completa para que recordemos cuál era. C1 coseno de 5t más C2 seno de 5t. Esa es nuestra ecuación general. Ahora voy a reemplazar los valores que obtuvimos. C1 vale pi menos y coseno de 5t.
más C2, pero C2 vale 0, o sea, todo este término se me va, y esta es mi ecuación particular. Entonces, esta sería mi solución particular. No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta. ¿No? Listo. Entonces, como ya conocemos la ecuación particular, nos pedían que calculáramos, bueno, vamos a continuar respondiendo las preguntas como para darle contexto dentro de las preguntas. La última pregunta decía, ¿por qué esta solución particular encontrada en el ítem anterior es solución del problema? Esta ecuación es una solución del problema, vamos a volverla a escribir aquí, porque nos permite encontrar la posición del péndulo en cualquier tiempo diferente de 0. Esa es la solución, o sea, cuando uno encuentra una ecuación diferencial, normalmente las ecuaciones diferenciales son variaciones temporales de algún tipo. Y uno dice, esta ecuación diferencial me sirve para solucionar el problema porque me permite predecir la posición del objeto en cualquier tiempo o cualquier posición posterior, diferentes a las que me dan inicialmente. Por eso una ecuación diferencial es solución. O sea, cuando una ecuación diferencial puede hacer eso, permite hacer eso, es que uno dice, ok, eso es solución del sistema. Listo, entonces nosotros teníamos que esto me lo estaban pidiendo para, la ecuación general es esta, coseno de 5t. Y nos decían que calculáramos cuál era el ángulo para t igual 3 segundos, ¿cierto? ¿Cuál era el ángulo para t igual 3 segundos? Entonces, ese ángulo debe dar menor o igual, o sea, no puede sobrepasar los 20 grados porque recuerden que el ángulo inicial, voy a prenderles la cámara que se la tumba, el ángulo inicial era 20 grados. Mi péndulo no puede ganar energía porque sí, porque no hay un forzador que lo esté empujando, o sea, un sistema adicional que le esté imprimiendo fuerza, sino que él en realidad va a ir perdiendo energía hasta que se detenga. Entonces, si el ángulo inicial era 20 grados, él no puede llegar a los 3 segundos a 200 grados, no. Él debe ir disminuyendo. ¿Listo? Pueden ser ángulos positivos o negativos, porque recuerden que ustedes tenían acá una vertical, recuerden, voy a hacerles el dibujito, recuerden que nosotros teníamos acá una vertical, entonces yo puedo tener un ángulo positivo medido hacia este lado, o puedo tener el objeto acá, ¿listo? O sea que pueden darles ángulos negativos, pero no pueden superar nuestro ángulo inicial, que era de 20 grados. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces, mi posición angular o el ángulo que el péndulo tiene en los 3 segundos, entonces acá reemplazo 3, pi novenos, coseno de 5 por 3, ahora esto me da pi novenos, coseno de 15, y esto nos dio ¿cuánto? ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? ¿Lo del coseno o de todo? Todo. El pi noveno es 0,34 y el coseno de 15. En radianes, recuerda. 0,96. Profe, en radianes da menos 0.7596. Y novenos, y eso, perdóname, ¿da qué? Menos 0. ¿Qué? Menos 7596. Aproximando lo que es quería 7597. No, así está perfecto. Y esto nos da menor que 20 grados, nos da, o sea, recuerden que este era el ángulo inicial. Entonces, ¿cómo ingresa pi novenos en la calculadora? Tu calculadora debe tener la opción de ingresar pi. Debe haber un pi. Así. Tu calculadora debe tener un pi. Con ese pi o ingresas este valor. Y si no, puedes ingresar 3,1416.
reemplazarlo por 3,1416 para que te den radianes. Si nosotros multiplicamos estas dos cantidades, ¿cuánto les da en radianes? Profe, da 0,2651. Ajá. 0,2651 negativo. Sí. Así sí, sí, negativo. Sí, sí lograron llegar a eso. Recuerden que eso lo tienen que hacer en radianes, no lo pueden hacer en grados, porque este 5 está en radianes. Ustedes en su calculadora, por ejemplo, yo en la calculadora del celular, miren, acá está la opción de poner radianes. Ahí dice rad. Entonces, oprimen esa tecla y arriba les aparece, en la parte superior, ya les aparece radianes. Entonces, le dan coseno de lo que están poniendo, que en este caso sería 15, y nos da lo que el compañero nos dijo. Miren. ¿Sí? Yo los estoy mostrando por la cámara. Y eso lo multiplican por 3,1416 y no saben dónde poner el i, 3,1416. No te entendí. ¿Aló? ¿Cuál era el objetivo de la respuesta en el interrogante principal? El interrogante principal era determinar la posición del objeto 3 segundos después, que es esta que está acá. Esa era la respuesta a la pregunta. Ah, ok. Cuando inició la clase no pude escuchar, tuve un problema de conexión. Listo, ese era el objetivo de la pregunta. Normalmente la pregunta 6 responde completo la pregunta, ¿no? Normalmente. Y miren, aquí está con 3,1416. Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver. 3,1416 da exactamente el valor que el compañero nos indicaba. Entonces, ya hemos calculado. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Este valor en grados lo pueden pasar en grados con una regla de 3. Entonces, 180 es igual a pi y 0,2651, ¿cuántos grados son? Hacen una regla de 3, entonces x es igual a 0,2651 por 180 dividido en pi. Dividido en pi. Y este x les da aproximadamente igual a ver, por 180 dividido, da aproximadamente igual a cuánto. Yo ya lo hice, acá lo acabo de hacer. ¿A ustedes cuánto les da? ¿Esto es negativo? Lo ponemos negativo, se puede poner negativo. ¿Cuánto les dio? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Menos 72.3 grados o 0.4 grados. No. Está mal. Multiplica Multiplica por... grados. Eso da menos 15 grados. Menos 15, sí, menos 15 grados. Punto 19. 37. Sí, mira, yo lo hice aquí en la calculadora. Tú multiplicas y te da eso. No sé qué estás multiplicando. ¿Por qué te da así? Pero si yo hice la multiplicación en la calculadora y me da lo que le da el compañero. 15 grados. ¿Cuánto es el valor? ¿En grados? Ah, okay. En grados da 15 grados, que concuerda con lo que yo les estaba diciendo. Recuerden, en el péndulo simple, el ángulo, si les dicen que inicialmente el ángulo valía 20 grados, el ángulo después no puede valer más de 20 grados. O sea, puede, bueno, siempre y cuando la velocidad inicial sea 0, ¿no? O sea, en estas condiciones que creo que todos tienen esta misma, todos los problemas de péndulo simple tienen como velocidad inicial 0. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Chicos, este sería el ejercicio de péndulo simple. ¿Cómo? Que en este caso no tenga ninguna fuerza de aceleración ni nada por el estilo. Sí, claro, que no esté algo empujando, porque si el sistema está siendo empujado ya es otro sistema, no, eso se llama un sistema forzado. Ustedes no tienen sistemas forzados. ¿Listo?
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a pasar a el de los circuitos. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a resolver el de circuitos. Listo. Entonces, en el caso de circuitos, nosotros tenemos el circuito RLC o LCR, o bueno, se le puede poner como de varias formas, porque eso depende de si lo dicen en español o lo dicen en inglés. ¿Qué son estas siglas? Resistencia, inductancia y capacitor. Una resistencia normalmente todos la conocemos porque una resistencia es algo muy similar a lo que había sobre todo en estos bombillos viejitos. Luego vienen las inductancias son bobinas como alambres enrollados respecto a algún núcleo, el núcleo del alambre puede ser, por ejemplo, el núcleo puede ser este esfero y yo sobre este esfero enrollo un alambre conductor, un alambre de cobre. Eso sería una bobina o una inductancia, que es la que se representa con la letra L, y un capacitor es un condensador, es como una batería, no de las modernas, pero sí de las antiguas. Es un sistema que permite almacenar carga, que se puede utilizar en un momento posterior. Por ejemplo, los que te dan, cuando te da un infarto, que te los ponen para los choques eléctricos, los choques eléctricos usan un capacitor como fuente de energía, los que son autónomos, los que ves que llevan las ambulancias que no se conectan a nada, la fuente que suministra energía a esos choques eléctricos es un capacitor, ¿sí? Y entonces esta carga o esta energía almacenada, esa se almacena como en una batería. Entonces digamos que esas son como las conexiones. Entonces tendríamos la resistencia, que es algo que se resiste al paso de corriente, la inductancia, que permite su paso, y el capacitor, que almacena una cantidad de carga. Entonces este sería el circuito RLC. ¿Listo? Vamos a explorar un poco cuáles son como las características de estos tipos de circuitos. Entonces, la resistencia se llama o se mide en una unidad que se llama ohmios, que está representada por esta letra que tenemos acá, que la voy a hacer más grande. El capacitor se mide en faradios, que se representa con la letra F. La inductancia se mide en henrios o en henrio, que se representa con la letra H. La corriente se mide en amperios, esta R, disculpen, en amperios, y se representa con la letra A. Y la carga se mide en coulombs, acá me faltó una O, y se representa con la letra C. ¿Listo? Esta sería pues cada uno de los sistemas que yo tengo acá. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Yo tengo una fuente de alimentación, una fuente de voltaje, alguna cosa, que además esta fuente de alimentación, este T que tienen acá, indica que cambia con el tiempo. En el caso de ustedes, les pusieron, en vez de una B, una E. Pero es lo mismo. Una fuente de alimentación que cambia en el tiempo, que va a alimentar o a administrar energía a la resistencia, la inductancia y el capacitor. ¿Listo? Pero entonces, para poder describir matemáticamente cómo se da o cómo se representa cuál es la ecuación diferencial de este sistema, yo voy a entender un poquito cómo es el voltaje acá, o sea, cómo esta parte del voltaje, o esta alimentación a través del voltaje, se divide en la resistencia, se divide en la inductancia y se divide en la capacitancia. Porque el voltaje se va a dividir en todos los circuitos que se tienen, se reparte. Una parte queda en la resistencia, otra parte en la inductancia, otra parte en el capacitor. ¿Listo? Entonces tenemos que mirar cómo ocurre eso. Entonces para eso vamos a empezar como a definir ciertas cosas. Una de esas es hablar a qué es igual la corriente, o cómo entendemos nosotros la corriente. La corriente, matemáticamente, se representa con una letra I minúscula y se entiende como una variación de carga por unidad de tiempo. Es la derivada de la carga por unidad de tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la corriente son electrones en movimiento, que además son electrones en movimiento, pero en un movimiento organizado como hacia la misma dirección. Entonces, cuando tienes electrones moviéndose de manera organizada en una misma dirección, aparece una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces esa sería la ecuación para la corriente. Ahora vamos a mirar cuál sería, o cómo se puede, o cuánta de este voltaje inicial se reparte en la resistencia y cómo lo puedo calcular. Entonces, el voltaje en la resistencia, que va a ser el voltaje que pasa por este elemento de acá, recuerden que esta es la resistencia,
El voltaje en la resistencia es igual a la corriente por el valor de la resistencia. ¿Listo? ¿Ok? Esto se podría entonces escribir de esta manera. Reemplazando esta I acá, yo tengo que el voltaje en la resistencia lo puedo escribir como la derivada de la carga o de la variación de la carga por unidad de tiempo respecto a la, o por la resistencia. Y ese sería el voltaje que hay en la resistencia. Luego viene la inductancia. La inductancia es un elemento bastante interesante porque ella no solamente cuando hay paso de corriente se generan campos eléctricos, sino campos magnéticos. O sea, las inductancias son bien interesantes. En una inductancia, o el voltaje en la inductancia, que lo vamos a representar con una BL, se puede escribir como el valor de la inductancia. ¿De qué va a depender el valor de la inductancia? De la cantidad de vueltas. ¿Se acuerdan que les decía que la inductancia es, por ejemplo, coger un alambre de cobre y enrollarlo alrededor de este núcleo? Entonces, ¿de qué va a depender? Del número de vueltas, del calibre del alambre, del material del núcleo. En este caso, el núcleo sería el esfero, del núcleo. Hay muchos valores de los que depende la inductancia. Entonces, el valor de la inductancia por la variación de la corriente con respecto del tiempo. Pero yo voy a reemplazar esta I en función de esta carga. Entonces acá tengo la inductancia, separo estos términos de esta manera. Tutora Nidia, me excusa, ¿podemos ya compartir el link de asistencia? Sí, señor, ya podemos compartirlo, ya se me ha olvidado. Gracias, profesor. Bueno, lo voy a compartir aquí en el chat para el día. Bueno, gracias. Listo, entonces para que vayamos, no, a usted, profe, gracias por recordarme. Para que vayamos diligenciando el link de asistencia. ¿Listo, chicos? Entonces, la derivada de la corriente, pero la corriente la podemos escribir como de Q de T. Entonces me va a quedar de Q de T. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia va a ser igual a la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto a la segunda derivada del tiempo. Porque acá aparecen dos derivadas. Una, dos derivadas, dos derivadas, una, dos derivadas, dos derivadas. ¿Listo? Y ese sería el voltaje en la inductancia. Y por último tendríamos el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia o el valor de la capacitancia por la carga. Estas cargas pueden ser fijas o variar en el tiempo, estas ecuaciones, ¿no? Entonces, acá vamos a poner que varía en el tiempo, porque aquí ya indicamos que varía en el tiempo. Cuando yo la derivo, varía en el tiempo y varía en el tiempo. Entonces ya tenemos la expresión para el voltaje en la resistencia, la expresión para el voltaje en la inductancia y la expresión para el voltaje en el capacitor. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, ahora, el voltaje total, hay una ley que se llama las leyes de Kirchhoff o las leyes de Kirchhoff, depende de cómo lo pregunten, lo pronuncien, que nos dice que el voltaje suministrado por la fuente debe ser igual a la suma de los voltajes. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que el voltaje en función del tiempo, este voltaje inicial, va a ser igual al voltaje en la inductancia más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Ahora voy a reemplazar cada uno de estos valores, los voy a señalar como de otro colorcito para que los vean, porque no sé si se ven bien. Entonces acá tenemos, este sería el primero, esta sería la ecuación del segundo y este sería el tercero. Las tres ecuaciones que voy a reemplazar. ¿Listo? Esta sería la primera, el primer resultado. Ahora sí. Entonces voy a reemplazar. Entonces tenemos el voltaje en la inductancia, que decimos que es este de acá, L por la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo, más el voltaje en la resistencia, que es dQ dt por R, más, se
me fue el otro. 1 sobre C por la carga. Y esta sería la ecuación o el sistema matemático de un circuito RLC. Eso es lo que se denomina un oscilador eléctrico. ¿Listo? Esa sería la ecuación general. Vamos a mirar qué nos piden los problemas. Bueno, entonces acá tenemos esta diapositiva, aprovechemos para reducir un poquito esa ecuación. Entonces nosotros teníamos la ecuación era de esta forma. ¿Puedes regresar un poquito a la anterior? Yo no, mis diapositivas se borran en la anterior. Yo no puedo, no se guarda lo anterior. Ya está en blanco. ¡Ay, no! Se vio. ¡Ay, excelente! ¡Qué bueno! Ahí está. Perdón, es que en las clases anteriores se me borraba. ¡Ay, qué felicidad que no se borró! Ya está. ¿Ya te la puedo cambiar? Gracias, sí, profe. No, es que de verdad, he dado conferencias en donde se borra. Entonces ahorita no sé qué le hice, pero no se borró. No sé, no tengo ni idea. Me toca después mirar a ver qué fue lo que le hice porque se me borra. Es que yo lo hago desde un Mac y el Mac yo no sé qué le pasa a veces si se enloquece y me borra las cosas, pero bueno. Es mi padecimiento. Y bueno, y entonces acá sería, ¿se acuerdan que era el voltaje inicial que cambiaba en función del tiempo? ¿Listo? Esta es la ecuación general. Esta ecuación general, nosotros podemos tenerla en el caso del laboratorio de ustedes, los ejercicios de ustedes, este voltaje para todos los ejercicios es igual a 0. Solamente que allá, en vez de llamarle V de T, le llaman E de T. E de T. Y les dicen, la primera condición que les dicen es que dt es igual a 0 en los dos ejercicios que hay. Entonces esta ecuación tomaría la siguiente forma. ¿Qué quiere decir que sea igual a 0? Que en alguna parte se está quedando la mayor parte del voltaje. Por ejemplo, el voltaje de la inductancia más el de la resistencia es igual al que está en el capacitor. O sea, igual pero de signo contrario. Entonces esta ecuación toma esta forma. Es igual a 0. Listo. Ahora voy a dividir toda la ecuación entre L. ¿Por qué se hace eso? Ustedes podrían trabajarlo así, pero normalmente se hace porque, recuerden que esto es un sistema físico, esto es un oscilador eléctrico, y la ecuación general del oscilador eléctrico no tiene este término acá. La ecuación que uno encuentra en los libros y que da cuenta del sistema físico no tiene este término. Porque ya les voy a mostrar, se las voy a dividir y les voy a explicar por qué. Es una condición física, o sea, en realidad la ecuación toma esa forma. Voy a dividir entre L. Si yo divido entre L sobre L, voy a hacerlo acá, L sobre L, voy a dividir toda la ecuación entre L. R sobre L por dQ dt. Más 1 sobre L por C por dQ dt sobre 0 dividido en L. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tienen? L se va con L y 0 dividido en L pues da 0. Entonces, esto les queda que es la segunda derivada de Q con respecto a la segunda derivada del tiempo más R sobre L por dQ dt más 1 sobre LC por dQ dt, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tienen aquí en particular, mis queridos? Estas variables que están acá son variables físicas que describen condiciones físicas en un sistema. Este es un oscilador, es lo que se denomina un oscilador eléctrico, en donde este término que está acá se llama frecuencia natural de oscilación. Y este término de acá es amortiguamiento del sistema, como lo que frena el sistema. Entonces, por eso normalmente esta ecuación se escribe de esta manera, porque es una ecuación que describe un sistema físico y yo necesito las variables físicas que lo describen. La frecuencia angular o la frecuencia de oscilación que la da este término y el amortiguamiento del sistema. Entonces, por eso esta se queda así. Yo la podría resolver desde este punto, claro que sí, pero recuerden que esto es un sistema físico, necesita la ecuación física, esta que está acá.
¿Listo? Esa es la única razón para escribirla de esta manera. Entonces, esta es la ecuación que nos rige el sistema. Esta ya sería nuestra ecuación diferencial. Nuevamente debemos recordar que esta segunda derivada se escribe de esta manera, más R sobre L, primera derivada, más 1 sobre LC por Q. Ay, yo les puse el ángulo. Todavía estoy pensando, perdón, todavía estoy pensando en el péndulo. Acá esto es la... ¿Hay alguien con un micrófono abierto? Cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer. Todavía estamos a unos minuticos para cerrar. No sé si tienen algún comentario, algo para que quieran comentarnos, preguntarnos. Y si no es así, pues espero que digamos que el mensaje haya llegado a ustedes y que ustedes también lo puedan difundir con familiares, con conocidos, y que todo el tema de brindarnos el confort y de tener la conciencia de que un animalito es parte de nuestra familia. Y lo que les decía, es mejor adoptar a todos un momentito. para que si lo pueden difundir entre sus familias, pues creo que ya tengo bien, está hecha la tarea de hoy. El alumno Brian Álvarez. Creo que ya. Yo creo que ya. No hay comentarios. Vamos a... Brian Álvarez tiene micrófono habilitado. ¿Sí me escucha, tutora Nidia? Brian Álvarez. Igualmente, buenas noches y gracias por la compañía. Espero les haya gustado. ¿Sí me escucha, tutora? No te está escuchando. Brian Álvarez. Feliz noche. Hasta luego. Bueno, voy a cerrar esto un momentico, pero creo que se va a perder esto que estamos haciendo. Voy a tomarle una foto y en dado caso lo vuelvo a copiar. Voy a cerrar el micrófono de la persona que lo tiene abierto. Sí, Brian Álvarez. Okay, Brian pues, ya. Álvarez. Cierro, sí señor, ya le escuché. Creo que ya lo cerró. ¿Sí? Sí, ya está cerrado. Ya está cerrado. Ok. Voy a mutarlos a todos y solamente voy a dejar mi micrófono prendido. Listo. Entonces vamos a continuar. Esperemos que no se haya perdido la presentación. Es que yo tengo ese pequeño problema. Creo que no. No, aquí está la presentación. Yo la estoy visualizando. Sí, es que yo tengo un problema con estas presentaciones que no sé por qué les ocurre eso. Listo, entonces esta sería la ecuación, se las voy a escribir acá arribita porque no me está permitiendo ver la parte inferior de la diapositiva. Entonces esta ecuación les quedaría como, voy a hacer un cuadrito acá para que quede lo mejor posible, como la segunda derivada de la carga más R sobre LC por la primera derivada de la carga más 1 sobre LC por Q, y esto es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que rige un oscilador amortiguado, un oscilador eléctrico amortiguado. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la presentación. Ya teniendo como una idea un poco más clara de lo que es la ecuación matemática que rige un circuito RLC, vamos a resolver un ejercicio. Este es un ejercicio muy similar al que ustedes tienen en su guía por resolucionar. ¿Cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? ¿Cuál es la carga del circuito en t igual 0,2 segundos en un circuito LRC cuando la inductancia es de 12,5, la resistencia es de 300 y la capacitancia es de 0,02 faradios? Esa era la condición que yo les decía. ET es igual a 0, la carga es igual a 0 en t igual 0, y la corriente, que sería la primera derivada de la carga, es igual a 1 amperio en t igual 0. ¿Listo? Recuerden acá, la corriente es igual a la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces acá les están diciendo eso justamente. Continuemos. Ya tenemos entonces el enunciado del problema.
¿Cuál sería el bosquejo del diagrama de la situación que debemos solucionar? Ah, bueno, tenemos una resistencia, tenemos una inductancia, tenemos un capacitor y tenemos una fuente de voltaje en donde E en T es igual a 0. Ahora, la resistencia vale 300 ohmios, la inductancia vale 12.5 henrios y el capacitor es de 0,02 farads. Ese es el bosquejo de la situación, no hay nada más que hacer en él. ¿Listo? Continuando, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela esta situación? La ecuación diferencial que modela esta situación es la ecuación diferencial que nosotros acabamos de solucionar. Entonces vamos a reemplazar, vamos a recordar lo que teníamos. La resistencia es de 300, la inductancia es de 12,5 henrios, estos son de 300 ohmios, y la capacitancia es de 0,02 farads. Entonces, la ecuación diferencial que modela esta situación problema es la segunda derivada de la carga con respecto a la segunda derivada del tiempo, más R sobre L de la primera derivada de la carga con respecto del tiempo, más 1 sobre C por Q, y esto es igual a 0. Entonces, acá, ¿qué les da? Esta segunda derivada queda exactamente igual con respecto del tiempo, más R sobre L, R es de 300, sobre 12,5 de Q de T, más 1 sobre C, C es de 0,02 por Q, y eso es igual a 0. ¿Listo? Vamos a reemplazar o a calcular los valores. ¿Cuánto les dan? Vamos, por favor, haciéndolo. ¿Cuánto les da este primero? ¿Cuánto les da el segundo? Este de acá. ¿Me escuchan? Sí, señora. 300 dividido 12.5 me da 24. 24. Muy bien. ¿Y este? 50. A ti te da 50. Este es RLC. Acá falta un L. Ah, me falta el L. Y esto por 12,5. ¿Sí? Falta el L. ¿Cuánto te da? No le di. Bueno. Profe, 625. 4. ¿Cómo? A 4. 4. Ajá. Muy bien. Esta es la ecuación diferencial que modela. Esta es la ecuación diferencial de este problema, la ecuación particular, específica de este problema. La ecuación general de este problema en realidad. Ahora, ¿cuál es la ecuación diferencial? ¿Colocar unidades o no es necesario? No es necesario. No, en ninguna ecuación diferencial se ponen unidades. No, si no, esa vaina haría muy fea. No, ninguna se pone. Y entonces esta sería la ecuación. Ahora vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 me dice que cuál es el método utilizado para encontrar la ecuación, la solución general de Q de T. ¿Listo? De la ecuación diferencial. Entonces, vamos a recordar que nuestra ecuación diferencial tenía esta forma. Más 24 de Q de T más 4Q igual a 0, ¿cierto? Entonces, esta es la segunda derivada, más 24, la primera derivada, más 4Q igual a 0. Esta nuevamente volvemos a calcular la ecuación característica. Entonces, en este caso, la ecuación característica, para poder calcular la ecuación característica, debemos calcular A, B y E. ¿Cuánto vale A para esta ecuación de acá? Segundo orden homogéneo. 1. Una ecuación de segundo orden homogénea, ¿sí? Eso ya lo habíamos dicho. Ese es 1. Este B, ¿cuánto vale? ¿B cuánto 24. vale? 24. ¿Y B cuánto vale? B vale 4.
Listo. Entonces ahora vamos a nuevamente a calcular lambda. En este caso, acá está un circuito RLC cuando tiene todas sus partes, es un circuito siempre, es esta cantidad, o sea, el alfa va a ser diferente de 0 para la chica que me hablaba ahorita. En este caso, el alfa siempre va a ser diferente de 0 en este tipo de circuitos. Bueno, entonces vamos a empezar a reemplazar. Menos B sobre 2A, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A por C sobre 2A. Entonces lambda va a ser igual a B vale 24 sobre 2 por 1 más o menos la raíz cuadrada. Una preguntita. Dime. ¿De dónde sale ese 20 en donde dice X es igual a menos B sobre 20? Ese es un 2A. Ah, ok. Lo veía como un 20. Sí, se veía como 20. Ya, qué pena. ¿Ok? ¿Listo? Entonces lambda les queda igual a menos 24 sobre 2 más o menos la raíz cuadrada de 24. Esto les da menos 24 al cuadrado, 24 al cuadrado, menos sobre 2. Parece problema con los micrófonos de los chicos. Ya creo que ya. Entonces lambda les queda con menos 12 más o menos 24 al cuadrado, eso les da 576 menos 16 sobre 2, y eso les da que lambda es igual a menos 12 más o menos 500. Que se oye. Porfa, no activen nuevamente el micrófono cuando se lo cierre. Esto les da 560 sobre 2. Entonces lambda les quedaría de la siguiente manera. Lambda es igual a menos 12 más o menos esto que tienen aquí. Este 560 se puede escribir como la raíz de 140 por 4 para poder separar las raíces. Ay, ¿por qué está haciendo esto? Necesito eso ya. Sobre 2. Esto les queda que lambda es igual a menos 12 más o menos raíz de 140 sobre la raíz de 4 sobre 2. Y esto les da que lambda es igual a menos 12 más o menos la raíz de 140 sobre 2 sobre 2, este con este se va, y les queda que lambda es igual a, voy a continuar con la siguiente diapositiva, para los que de pronto están copiando algo así, que le tomen una foto porque voy a seguir. Ok. Ay, no, tocó hacerlo aquí al ladito. Pero no me cabe. Vamos a resolverlo aquí. Aquí, más o menos. Entonces, lambda les queda, ay, no me quiere, un momentico. Que no quiere funcionar el lápiz ya. Entonces, acá arribita, lambda es igual a menos 12 más o menos la raíz de 140. Entonces, lambda 1 les da menos 12 más la raíz de 140 o menos, y lambda 2, ¿cuál puse yo acá? Sí. Lambda 2 les queda igual a menos 12 menos la raíz de 140. Y este sería lambda 1 y lambda 2. Y esta ecuación
tiene por solución general la siguiente. Entonces, cuando ustedes tienen raíces diferentes y positivas, la solución de esta ecuación es Q en función del tiempo va a ser igual a C1 e a la lambda 1 más por el tiempo C2 e a la lambda 2 por el tiempo. Y esa sería la ecuación de este sistema. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, y con No, anterioridad de señora. esa raíz no puede operar y el número que está del otro lado también. No se pueden operar entre sí. Pueden operar, pero yo no los voy a operar porque no me gusta. Pero sí, sí los pueden operar. Puedes escribir esto como un número y esto como otro número, sí señor. Pues yo no lo voy a hacer, pero sí lo pueden hacer. Entonces, listo. De acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos necesarios, necesarios para llegar a la ecuación particular? Entonces, nosotros teníamos que Q era igual a C1 e a la lambda 1, pero lambda 1 era menos 12 más raíz de 140 por T, más C2, pero C2 es E a la menos 12 menos raíz de 140 por T. Este sería C1, esa sería la ecuación ya. Ahora debemos recordar cuáles son nuestras condiciones iniciales. Entonces nuestras condiciones iniciales son dos, que es que Q en T igual 0 sea igual a 0 y que la derivada de Q o en T igual 0, que le llamaron corriente, sea igual a 1. Sea igual a 1, a 1 amperio. Esto tampoco se le ponen las unidades a la hora de solucionar. Entonces tenemos esas dos, entonces como tienen dos condiciones iniciales, necesitan dos ecuaciones. Derivamos esta. Entonces esta derivada, ¿cómo les queda? Derivada de la exponencial es menos lambda, menos raíz de 140, por C1, por E, a la menos 12, raíz de 140, por T. Más, esa sería la derivada del primer término, de este que está acá. La derivada de E es el mismo, acá va un más, por la derivada interna es la derivada de este término, más, voy a poner el otro término acá un poquito más abajo para que lo podamos ver. Lo mismo, este término lo bajamos, porque estoy derivando, esta es la derivada interna, por E, por C2, por E a la menos 12, menos 140, por T. Y esa sería nuestra segunda condición, nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora que tenemos nuestras dos ecuaciones, vamos a empezar a aplicar la primera condición, y es que Q en T igual 0 es igual a 0 coulombs. Eso quiere decir que Q es igual a 0 cuando T es igual a 0. Entonces voy a reemplazar en esta primera ecuación. Y miren que estoy reemplazando la ecuación de Q. Entonces tengo que esto es 0 igual a C1 E a la menos 12 por más 140, raíz de 140, por T, este T multiplica todo este término. Ah, pero este T sabemos que vale 0, más C2, E a la menos 12, menos 100, menos raíz de 140, por este T que vale 0, que multiplica todo este término, porque multiplica todo lambda 1, si ustedes se acuerdan de esta solución, este T multiplicaba todo lambda 1, este T multiplica todo lambda 2, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, 0 por cualquier cosa da 0, 0 por cualquier cosa da 0, y esto les queda 0 igual a C a la C1, E a la 0, más C2, E a la 0. E a la 0, ¿cuánto les da? Hola. 1, profe. Muy bien, entonces eso les quedaría 1 más C2. Y esta ecuación, por lo tanto, sería 0 igual a C1 más, uy, espérenme que eso quedó muy feo escrito. ¿Y se borra? No, y ya no me deja ver los controles para borrar.
Y por lo tanto, de aquí tienen que C1 es igual a menos C2. Si ustedes despejan. Pasan este C2 para este lado, les queda menos C2. Este 0, pues más 0, pero pues para más 0 no es necesario sumarlo. Entonces ya tienen la primera condición y es que C1 es igual a menos C2. Ahora con la segunda condición vamos a calcular C2. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacerlo en la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación era Q' de T es igual a C1 menos 12 más 140 raíz de 140 C1 E a la menos 12 más raíz de 140 todo por T más paréntesis menos 12 menos raíz de 140 C2 E a la menos 12 menos raíz de 140 todo por T. Recuerden que esto es todo por T. La segunda condición era que la primera derivada en T igual 0 era igual a... Sobra un C1 arriba. No, ese es un C2. C2 en la parte... C1. Ah, este de acá. C1 otra vez. No me permite borrar, no sé qué se me hicieron. Ah, ya los vi. Pero que se hicieron. Ya lo borro. Ay, pero ¿por qué no me permite borrar? Acá. Gracias. Listo. Esa sería la primera condición. Entonces tendríamos que esto es 1 igual a todo donde aparece T es 0. Entonces les queda menos 12 más raíz de 140 por C1 E a la 0 por esto, pero eso ya sabemos que da E a la 0 más menos 12 menos 140 C2 E a la 0, pero este E a la 0 da 1. Entonces esta ecuación les queda de esta manera. C1 más C2. Pero nosotros del ejercicio anterior sabemos que C1 es igual a menos C2. Quiere decir que yo puedo reemplazar esto aquí. Y C1, uy, me toca hacerlo más chiquito porque no me va a caber. Por Dios. Bueno, ya empiezo a escribir más chiquito. Menos 12 más raíz de 140 por este C1, pero este C1 es menos C2 más menos 12 menos raíz de 140 por C2. Listo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Podemos factorizar, organizar y despejar C2. ¿Listo? Entonces, este menos lo voy a sacar, voy a factorizar un menos C2. Voy a factorizar este menos C2. Entonces ese menos C2 es factor común de este término completo, así como está. Y aquí me queda más este término, como voy a factorizar un menos, acá factorizo este menos y me queda el mismo término pero positivo. Porque ya factoricé un C2 negativo. Y si yo pongo acá menos, menos por más da menos, menos por más da menos. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok. Este y este son iguales pero de signo contrario, así que se van. Este y este son iguales y del mismo signo, así que se suman. Entonces les queda 1 igual a menos C2 por 2 veces raíz de 140. Ahí despejamos C2. Entonces, de acá tenemos que C2 es igual a 1 sobre 2 raíz de 140 negativo.
y esta sería C2. Entonces ya tenemos C1 y C2. Por lo tanto, voy a escribir la ecuación en la siguiente diapositiva, que es la que me preguntan que por qué esta ecuación es una solución particular. La voy a escribir aquí, la ecuación general, porque ya no me cabe al otro lado y no me gusta amontonarles todo. La ecuación general sería esta. Si yo tenía que C1 era igual a menos C2, si C2 me dio, ustedes se acuerdan, C2 me dio menos 1, C2 me dio menos 1 sobre 2 raíz de 140. Eso quiere decir que C1, este me dio negativo. C1 va a ser este mismo valor, pero positivo. Porque eso es lo que encontramos en la primera condición. ¿Sí se acuerdan? C2 era este, que era negativo, pero C1 era menos C2. Entonces, menos por menos les daría más. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a continuar. 1 sobre 2 raíz de 140 a la lambda 1, que es menos 12, más raíz de 140 por t, este t va afuera, multiplica todo, menos 1 sobre 2 raíz de 140 por e a la menos 12, más raíz de 140 por t. Y esta es la ecuación particular de este sistema. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿No? Bueno, utilizando esta calculadora, ¿no? Ok, listo. Utilizando esta calculadora vamos a calcular, valga la redundancia, cuánto vale la carga para t igual, ¿cuánto era? No me acuerdo. En t igual, ay, perdón, le di en dirección que no era. No recuerdo cuál era, qué era lo que nos preguntaban. Nos preguntaban cuál es la carga en el circuito cuando t es igual a 0,2 segundos. Entonces, la carga en el circuito cuando t es igual a 0,2, a 0,2 segundos. Vamos a coger el borrador. Entonces, 0,2 segundos. Entonces nos están preguntando, esta ecuación es muy complicada de meterla así nomás. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación y la vamos a meter en esta calculadora científica. Tómenle una fotico porque aquí donde estoy realmente no sé si pudiese enviárselas por el chat. Creo que sí. Se las voy a enviar por el chat para que ustedes la puedan ir haciendo. Acá está. Espérenme a que cargue un momentico el chat, que no está cargando. ¿Listo? Listo. Ahí se fue la calculadora científica. ¿Por qué esta calculadora? Porque esta calculadora, están viendo lo que está en pantalla, ¿cierto? Esta calculadora les permite a ustedes, espérenme un momento, es que mi compu él es viejito y se empieza como a poner un pin lento. Esta calculadora les permite a ustedes meter la ecuación completa. Entonces las voy a enseñar a usar porque me parece supremamente práctica y creo que de verdad les puede hacer su vida un poco más fácil. Entonces, miren esta calculadora, ustedes pueden meter la ecuación completica y calcular de una vez cuánto vale la carga. Entonces, ponemos la primer término que sería la fracción, porque recuerden que el primer término que yo tengo que meter es 1 sobre 2 por 140, por la raíz de 140. Entonces me voy acá y pongo ese término, tal cual. 1 sobre 2 por la raíz de 140. Y ese es el primer término. Y miren que estoy metiendo la ecuación completita. Luego le pongo e elevado. Aquí pongo paréntesis para indicarle que me multiplica todo. Menos 12 más raíz de 140. Y todo esto multiplicado, entonces aquí vamos a poner un doble paréntesis, porque no sé si lo acepta, un doble paréntesis, y todo esto lo vamos a multiplicar, multiplicado, por el tiempo que es de 0,2 segundos. Y esta calculadora no acepta comas sino puntos. ¿Listo?
Miren, acá ya les dice cuánto vale ese pedacito de término. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa primera parte. Pero yo ya de una vez puedo meter la segunda parte porque es que resulta que la segunda parte es igual a la primera. Solamente que aquí le cambio por un menos. ¿Listo? Y este sería el valor de la carga usando esta calculadora. Ustedes me preguntarán, lo voy a escribir y ya hago la pregunta que de pronto algunos de ustedes me están haciendo. Bueno, metiendo estos valores en la calculadora, la carga para ese tiempo, para 0,2 segundos, nos dio de 0,04 coulombs. 0,04 coulombs. Esta es la carga. ¿Listo? Ustedes me podrían preguntar, que sería una pregunta muy válida, pero profe, ¿por qué con este término, restando este término, me da prácticamente lo mismo? ¿Se dan cuenta? Con este término. Porque resulta que este término es muy pequeño, no sé si lo ven, muy pequeño. Es por 10 a la menos 4. Entonces realmente no cambia mucho el valor. Miren, acá está el término de la izquierda, acá está el término de la izquierda y acá está el término de la derecha. Este término realmente no cambia de manera significativa y pues al sumarlo, si yo lo sumo, si yo pongo este acá, pues el cambio no va a ser tan significativo. Y eso sería todo lo de este ejercicio. Por eso no les da tan grande el cambio. El cambio da en la cuarta décima, ¿se dan cuenta? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Si no, ya sería hoy todo por hoy. Claro, señora. Muchas gracias, profe. Excelente. Tutora. Gracias. Una pregunta, diligenciaron el formato de asistencia. Yo colgué el link en el chat. Sí, señor. Profe. Sí, señor. Sí, señor. Ya lo vamos a diligenciar, doctor. Yo no le... Tutora, Pero, por favor, diligencia. yo tengo una Dígame. preguntita. Cuando el valor que usted saca para la segunda derivada de Q es el valor de I. No te entiendo la pregunta. O sea, usted sabe que pues el valor de Q es 0, ¿cierto? Pues en el ejercicio suyo, el valor de Q El valor inicial es lo mismo. Ay, espera, se trabó esto. El inicial es... Acá te lo están preguntando con un tiempo diferente de cero. Esta condición es preguntando. Exacto. O sea que Q es el valor y I viene siendo la derivada de Q. O sea que es el valor que nos da en el ejercicio. Listo, chicos, si no hay más preguntas, yo los dejo. Espero que tengan un feliz resto de noche. Nos vemos en una próxima espacio. Buenas noches. Una feliz noche. Hasta luego, chicos. Por favor, ¿me pueden regalar nuevamente el link de asistencia, por favor? El link de asistencia, profe. Yo ya voy a cerrar la webconferencia, entonces, por favor, el link de asistencia rápidamente porque ya voy a cerrar. Ya lo comparto nuevamente. Y de ahí está el link de asistencia. Nuevamente.